el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Friedrich Nietzsche. Esto es Humor en Serio. Conversaciones sobre humor con personas que no se dedican al humor. Hoy de invitada, Gabriela Borrelli. Gaby, ¿para qué sirve el humor? Bueno, es una pregunta muy parecida a ¿para qué sirve la literatura, no? Para todo y para nada. Creo que sirve para vivir. Sirve para vivir y más que su utilidad, creo que el humor es una forma de relacionarse con el mundo y con la lengua. No sé si tiene una utilidad. Por eso la relaciono con la literatura, no sé si tiene una utilidad. Para mí es una forma de relacionarse con todo. Y está bien, porque el servir como en el sentido de... Y sí, porque es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Justo estoy leyendo un libro que se llama ¿Para qué sirve leer novelas? O ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirve? No todo tiene una utilidad, o su utilidad es difícil de definir, ¿no? Es decir, es lo mismo, ¿para qué sirve respirar? Bueno, respirar sirve para yo poder moverme y vivir. Claro. Creo que el humor, en realidad, su utilidad se está difusa entre la relación que uno tiene con la lengua, ¿no? Con la lengua y con el lenguaje, porque también está como el humor corporal, sí. El humor de los gestos. Creo que es una forma de relacionarse. Hay cosas que tienen mucho humor, lenguas que tienen mucho humor, nacionalidades que tienen mucho humor, personas que tienen mucho humor y otras que nada, ¿no? A esas personas no sé si les sirve o no, pero por eso creo que la pregunta, más que servir, es cómo se mueve, ¿no? Claro. Y decís nacionalidades que tienen... ¿Vos sentís que el argentino, las argentinas, los argentinos, tenemos mucho humor? Sí, sin duda. Uno de mis escritores favoritos, que es Osvaldo Lamborghini, a uno de su último cuento, La causa justa, le iba a poner La gran llanura de los chistes, porque decía que este país estaba hecho de muertos y de chistes, ¿no? Y creo que si uno va, digo, si vos pensás, Echeverría tiene humor, Sarmiento era un tipo con mucho humor, estoy hablando de todos liberales, ¿no? Rosas no sé si tenía tanto humor, pero hay toda una tradición, bueno. Nuestro más grande exponente, el escritor que hubiera querido tener Europa y nunca lo tuvo, que fue Borges, es el escritor con más humor que yo conocí, sin lugar a dudas, Borges. Es más, se puede desconfiar de cada una de sus declaraciones, porque la ironía, el doble sentido está jugando siempre. Entonces sí, creo que este país es la gran llanura de los chistes, de los muertos y de los chistes, y creo que la política se juega un poco en el chiste. Perón también tenía mucho humor. Sí, sí. Evita también. Creo que hay algo de este país en relación a una singularidad humorística que sí. Bueno, es que también está bueno lo que dice, porque la muerte, en un país de muertos y de chistes, es una cosa, va con la otra siempre. Sí, un humor negro, ¿no? Sí. A mí me encanta el humor negro. A mí me parece, esa sí me parece la gran herramienta. La gran herramienta de... Yo cuando me puedo reír de algo, esto, no soy una porteña psicoanalizada, muy lejos de eso, pero cuando me puedo reír de algo es que ya lo superé, ¿no? Okay. Que ya no me duele tanto. Claro. Y hay algo de eso que creo que la Argentina se puede reír de algunas cosas, y bueno, y de lo que no se puede reír es justamente, me parece, Totalmente. lo que superamos, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que hay una dificultad, hay muy pocas experiencias de humor vinculadas con la última dictadura. Uh-huh. Hay como cosas sueltas, está Diario de una princesa montonera, tiene momentos humorísticos, después hay algunos
Hay un sketch de Cualca, pero muy chiquito. Bueno, claro, lo de Mariana, lo de la princesa Montonera es genial porque ella puede reírse porque ella es la princesa Montonera, ¿no? Ahí es muy difícil, que es pues una pregunta que trae el feminismo, pero que es una pregunta que está siempre, ¿no? ¿De qué nos podemos reír? Y de qué. La primero es decir, de todo. Pero el problema, para mí, no radica tanto en quién ejerce, porque viste que siempre se dice, los humoristas, yo los escucho mucho, que dicen, bueno, el problema es quién hace el chiste o de quién lo hace. Para mí, más allá de quién hace el chiste, que a mí no me preocupa tanto, es si eso provoca, si eso causa risa o no, es como una prueba a veces dolorosa, de lo que está superado o no. Y con la dictadura me parece que sí. Digo, qué sé yo, incluso hubo humor sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero no todavía sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ahí hay algo muy latente que está reactivado. Bueno, está reactivado la vicepresidenta de la Nación. Totalmente. Entonces me parece que la prueba de todos estos 40 años que no se pudo hacer humor, salvo en el de Princesa Monto o algunas otras experiencias, quería decir que eso estaba ahí medio latente, ¿no? No, y que no está saldado. No está saldado, exactamente. Como también está todo como un nivel de no sé, a carne viva. Que sí, bueno, ¿cómo? Todavía no, si estoy acá, estoy en el medio todavía estoy en el medio de cosas. Tal vez, pero es probable que en algún momento suceda el tiempo. Sí, también existe reírse en el velorio, ¿no? Bueno, también existe eso. Quiero decir, y yo soy de las que hace chistes en los velorios o mete un... o me río cuando el desubicado hace el chiste y no lo dejo solo. Yo soy mucho de las personas que festejan mucho al que hace el chiste y queda solo, ¿no? No soporto la incomodidad de esa persona que hizo el chiste y a veces me río de barbaridades por no dejar. Para no pasar la segunda. Pero también existe eso, pero creo que en las grandes narrativas humorísticas, por decirlo de alguna manera, hay cosas donde el humor, más que causa, es prueba, ¿no? Es prueba de lo que sucede. Es como una herramienta para ver la temperatura social. Vuelvo un segundo a Borges, que es que también hay algo que a mí me interesa mucho, que es que como no creo que haya un solo tipo de humor argentino, en el tipo más prestigioso del mundo, aparece un humor vulgar y soez en unos poemas que él escribía con Bioy, que eran, no sé, guarangos o vulgares, o los que a él le gustaba hacer o leer. Y digo, como no hay, es como una región muy particular esta, o sea, un país con distintas regiones. Total. Y con cómo el humor es muy hijo de cada cultura, de cada pequeña sociedad, ¿no? Como no te parece nada un cordobés, un porteño, un santiagueño. Porque me parece que el humor tiene una relación con la lengua y con el corrimiento de sentido de la lengua, y ahí opera cierta relación regional o afectiva con una lengua, ¿no? Lo que decís de Borges con los soez es el gran tema, incluso del Aleph. El gran tema del Aleph es Borges, ese Borges que descubre en ese subsuelo de esa casa en Constitución el punto exacto donde se ven todas las cosas, en realidad también se puede leer como que Borges inventa todo ese mundo para esconder las cartas obscenas, y dice así, las cartas obscenas que Julio Argentino le escribía a Beatriz Viterbo, ¿no? Es decir, él inventa el mundo para ocultar la obscenidad de esas cartas, para no ver lo obseso de Beatriz Viterbo, ¿no? Que es un recurso muy usado, ¿no? Uno se inventa un montón de mundos para tapar algo muy pequeño, un pudor muy pequeño. Y el tema de Borges es el pudor en un sentido. Hay a mí un libro que me entusiasma mucho, que está lleno de humor también y de ironía, que es el libro de Estela Canto sobre Borges, que se llama Borges a contraluz. Es espectacular ese libro. Bueno, en realidad esta idea de la idea de que Borges con las mujeres y esa relación que tenía Estela Canto la
la explica en ese libro, Borges a contraluz, que sale en la década del 80. Estela Canto fue una novia de Borges, muy jovencita ella, y Borges 44 años. Y que tiene ese fragmento tan que Borges le ofrece casamiento, un chascarrillo que después trae, incluso Macri ha traído a la actualidad hace muy poco, porque es cuando le dice, Borges le ofrece casamiento a Estela Canto y le dice, ¿nos casamos? Y entonces Estela Canto le dice, ¿cómo nos vamos a casar si todavía no cogimos? ¿No? Eso que después Macri lo acaba de usar hace unos pocos meses para hablar de su relación con Milei, en realidad está en el libro, lo dice Estela Canto en relación a Borges. Este país es la gran llanura de los chistes, sin lugar a dudas. Dudo igual que haya sido... No, son esas cosas que salen de los libros y se quedan instaladas en los imaginarios colectivos, ¿no? Pero sí, creo que Borges entabla Borges entabla con la lengua una relación de humor bien particular, Lamborghini otro, Pizarnik otra. Sí. Pizarnik es absolutamente humorística en su prosa, ¿no? Bueno, quien leyó Los perturbados entre lilas, hay mucho humor ahí. Hay muchos chistes, chascarrillos con la muerte que hace Pizarnik, y es otra relación diferente, ¿no? Claro. Y si uno busca, bueno, Aurora Venturini tiene otro humor, Susana Tenon tiene otro humor. El otro día estaba leyendo la biografía que escribió Daniela Pasic sobre Irene Grus, sí. Y también encontré que tenía muchísimo humor. Irene tenía muchísimo humor, lo que pasa es que tenía esa personalidad, Irene Grus, la poeta, tenía una personalidad como muy fuerte, una personalidad que ya no se usa tener, ¿no? De esa personalidad medio como antipático de decir las cosas. Sí. Que piensa sin querer caer bien, pero sí tenía mucho humor, pero la singularidad de esos humores es la relación que entablan con la lengua, que es tan singular como la literatura que crean, ¿no? Es que la poesía tiene como una cosa que termina siendo, puede ser humorística en el sentido, no sé, tiene como algo que yo fui descubriendo, yo no soy un experto en la materia, pero como Nadie que... es. No, bueno, pero hay gente que es más experta o conoce más, pero sí que tiene como algo desde la estructura que aparece como una especie de sorpresa en un verso que no rompa expectativas o que vaya por un lado y te rompa el lugar, y también puede haber chistes llanos, digamos. Total. A mí me gusta el chiste por la sorpresa y por el corrimiento de sentido. A mí me hacen mucha gracia los chistes también de cambio de palabras, ¿no? Como Graciela, de Naidas. A mí esos corrimientos a mí me hacen mucha gracia. Bueno, era el humor mucho que le gustaba a Tom, ¿no? A Tom Lupo. A mí me reía, bueno, esto no le pidas peros al alma en vez de peras al olmo. ¿No? Ese es hermoso. Sí. Hacía todos esos juegos que tenía que ver con correr una palabra, una letra, ¿no? O un sentido muy parecido. Bueno, hay un poeta ahora, Alejandro Verón, que hace mucho esos corrimientos de sentido y me resultan muy graciosos. Y vos decís, bueno, ahí en cambiar un significante parece que no pasa nada, pero hay algo que nos hace mucha gracia, ¿no? Bueno, ahí lo trajiste a Tom, y yo aparte te comenté la pasada que yo te escuchaba en el Pez Náufrago, en Del Plata, y había algo muy particular en que ustedes armaron algo como descontracturar lo que tiene, que es como una idea, un estereotipo de la poesía, que no tiene, es un estereotipo y a la vez un poco tiene su parte de realidad, que es la solemnidad que tiene la poesía. No sé, ¿cómo es que siempre fuiste por ese lado, o Tom tenía esa lógica de romper con lo solemne? Bueno, creo que el único que pudo hacerlo en la Argentina es él, para siempre, ¿no? Porque antes, espera, yo me acuerdo, yo escuchaba también a Omar Serazuelo. No, ni me hablé de Omar Serazuelo. No, que aparte era como... No, ni me hablé, sí. Claro, Omar Serazuelo, que leía poemas y los leía con esa voz. Claro. Claro, el imaginario de, si el tópico es comunicación y poesía, ¿no? El tópico era el chiste de Tinelli, ¿viste? Las poesías, claro. El chiste de Tinelli, o la idea de Serazuelo leyendo poemas, ¿no? O también, qué sé yo. El
siempre leía todo, el del perro. Sí, no me acuerdo cómo era. Sí, hay uno de un Y después perro. estaba Hugo Guerrero Martínez, que también leía poemas a la noche. Pero el clic con Tom, que es un gesto muy 80 que tiene Tom. Tom viene del psicoanálisis. Sí. Entonces, para él, el chiste es una llave de entrada, ¿no? Y se cruzó conmigo y yo me crucé con él. Digo, cuando yo lo vi a Tom, me acuerdo que la primera vez que lo escuché a Tom fue en el patio del aljibe del Recoleta. Él hacía un espectáculo sobre Fernando Pessoa. Y yo era una jovencita de 20 años que estudiaba letras, pero para mí... para año 2000, ¿no? Empecé la facultad en el 98 en Lomas. Para mí, mi plan de los viernes a la noche era con mis amigos, nos reuníamos a tomar cerveza y a leernos poesía, a cagarnos de risa toda la noche. Le llamábamos Lejos de Esteves. Para mí mi lugar de recreación era leer poemas, y nos leíamos poemas y nos reíamos de esto y contábamos chismes sobre poetas y traían anécdotas y biografías. Y cuando yo lo descubro a Tom, descubro que teníamos una misma llave para leer, ¿no? Que era un poco el humor. Claro. Y era por sobre todo el goce, ¿no? Ninguno de los dos, y Tom tampoco nunca lo tuvo, tenía esa jactancia, ¿no? Porque Sí. jactancia con, no, mira, tal libro dice tal cosa, Claro, ¿no? no. Era como un goce, y yo me fasciné con él, me enamoré terriblemente en ese día. Me acuerdo que él hizo una trivia también. Yo ahora lo hago un poco, me copio de él, pero él hacía unas trivias para regalar libros de poemas sobre quién era, decía algo de Pessoa, ¿no? ¿Cuántos heterónimos tenía Pessoa? Yo me acuerdo que me gané el libro del Desasosiego, mirá, viste, riéndonos para ganarte uno de los libros más tristes del mundo. Pero el libro del Desasosiego, y ahí, bueno, después me lo encontré en Radio Nacional. Él tenía un programa y le dije, soy fanática tuya, porque te gusta la poesía, venís a trabajar conmigo. Y siempre fue, creo que sí, que un poco entonces venía de la mano del psicoanálisis y del rock. Esas dos llaves fueron la antisolemnidad para que Tom viviera la poesía en los medios como la vivía. Porque, bueno, eso también, la poesía o la lectura de poesía más es objeto de burla. Sí. Es re es un objeto de burla. Yo, de hecho, hace poco estuve en un lugar donde se leía poesía y... Quiero saber cuál. No, bueno, estuve en muchísimos. Sí, ¿no? pero... Y algunos que no me los olvido más. Son como situaciones donde... que te dan vergüenza ajena. No sé qué vergüenza. Es como... hay un temor parecido al chiste. De no saber si estoy entendiendo, de cómo tengo que reaccionar frente a eso, como el silencio que eso implica. No sé, tiene como ciertas cosas de ritual. Total, absoluto. Que son muy particulares de eso solamente, ¿viste? Y aparte tiene algo como de que es puramente un hecho artístico, digamos, que es de la pureza de que está alejado de lo comercial o de lo productivo. Total. Es decir, acá nadie está queriendo ganarse el mango, ¿entendés? Acá todos vienen a amar lo que están haciendo. Entonces, porque yo me acuerdo de uno que era una vez no sé si en el Conex, arriba, en un lugar secreto, había una vela y habían tres tipos, y había un chileno leyendo poesía, va a leer tal chileno poesía. Yo estaba ahí, no me acuerdo ni por qué, supongo que estaba porque era chico y quería levantar una mina. Entonces, escucho que el tipo dice, bueno, Neruda en la discoteca se llamaba, ¿viste? Buen título. Muy buen título. Muy buen título. Pero era todo raro. Y yo decía, bueno, y no me lo olvido más. Y era, bueno, Neruda en la discoteca. Y estaba Neruda en la discoteca, y no sé qué pasaba. Pero bueno, nada, como que tiene toda una especie de ritual, de rito que es único. Y eso genera también como cosas que pueden dar lugar al humor. A mí me encanta, yo lo digo en Cartas a Jóvenes Poetas, en un momento que no hay lugar que disfrute más que el momento de ir a escuchar poesía, el momento donde todos se callan, ¿no? El silencio que se hace, de repente uno habla. A mí el problema es que hay gente que se toma muy en serio ese momento, cuando realmente es un momento de de performatividad como la que tiene una fiesta. Viste que en una fiesta, ¿no? Entras, primero tomas un trago, pones las mochilas y los haces
Totalmente. Haces El un fogón, círculo con tus amigas y pones las camperas las en el medio. camperas, los chabones, toda esa performatividad de la fiesta es una performatividad que también tiene la lectura de poesía. Total. El silencio, el tiqui-tiqui que se escucha en una vocecita baja, ¿no? Y bueno, yo nunca me lo tomé muy en serio, o me crié como en ciclos muy poco solemnes, como Malita Ginebra, por ejemplo, que era un ciclo que se hacía que empezaba a las 2 de la mañana, Claro. en Corrientes y Gallo. No sé, me crié como en ciclos muy de la noche del abasto, donde de los 2000, tempranos 2000, donde había como otra energía. También creo que este país, Sí. y Rosario, Córdoba, por decir 3 o 4 ciudades, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, por decir 3 ciudades de este país, son los lugares donde más hay lectura de poesía del mundo. Claro. Vos caes hoy en Nueva York y hay 2 lugares donde se lee poesía, uno en Brooklyn y otro, vos mañana vamos acá a Buenos Aires y hay 10 o no. Sí, 10 seguro. lugares. Eso me parece hermoso, la pasión por esa performatividad festiva de la poesía. Y también una vez una narradora me dijo, bueno, la poesía no vende, en realidad la poesía no vende porque los poetas les interesa más ir a lecturas de poesía y regalar sus libros que vender sus libros. Y tal vez sea cierto. Claro. Tal vez es cierto, tal vez al poeta le importa más leer en público sus poemas y regalar sus libros que venderlos. Bueno, pero es como volvemos a la pregunta inicial, ¿para qué sirve la poesía? Que es para nada. ¿Para qué sirve reunirse a contar chistes? Totalmente. ¿No? Totalmente. Qué sé yo, a mí me sirve. Yo cuando, mira, el otro día leía, ¿quién era? Thomas, no, el Anderson es el director. Sí, Paul Thomas Anderson. Sí. Sí. Que decía, le pasa a Paul Thomas Anderson lo mismo que a mí. Puedo Buen decirlo arranque. al fin en una frase, porque él dice, cuando estoy triste, yo no quiero ver una película de Godard, yo quiero ver una película de Adam Sandler. Claro. Yo, cuando estoy muy triste, lo único que quiero es ver una película que vi 1000 veces de Adam Sandler, Claro. que es homofóbico, machista, misógino, pero que a su vez se ríe de todo eso yanqui, republicano. Sí, Quiero claro. decir, y a veces cuando también estoy triste, le digo a mi novia, contame un chiste. Y tenemos un repertorio de chistes, yo soy muy mala contando chistes, y me encantaría contar mejor chistes, pero soy muy mala. Pero siempre hay como ese lugar en la lengua, donde hay cierta salvaguarda, ¿no? Donde las palabras, en la poesía o en el chiste, el lugar donde las palabras un poco te abrazan, Claro. ¿no? No te hacen daño. El lugar donde no te hacen daño. Te hago un paréntesis. Sí. Yo tengo tatuado una escena de Empleado de Amor, la película de Adam Sandler de Paul Thomas Anderson. Soy fanática de esa película. Espectacular. Me ese- tatué una escenita de eso. Qué lindo. No, y también esto era lo que te iba a preguntar, que era se perdió el chiste. O sea, yo cuando era chico, mi viejo, en las mesas familiares o de amigos, qué sé yo, había gente que contaba chistes, cuentos. No hay más. No hay más, sí. Eran grandes personas esas personas. Bueno, pero porque fue reemplazado, hay una narrativa social nueva, lo hablábamos fuera de micrófono, hay una narrativa que es la imagen. El chiste fue reemplazado por el meme. Por un meme. Hay una nueva narrativa social donde no se puede... Mira, acabo de leer un libro muy bueno de Fernando Peirano, que es un académico, donde dice, bueno, hay el fin de la escritura, se llama el libro, porque hay algo de la escritura que murió, que no se puede pensar la escritura sin, ¿no? Y el chiste era pura performatividad. Bueno, vos haces teatros también, ¿no? Sí. Hay algo ahí de la imagen que te colabora Sí. con el chiste, ¿no? Pero esa persona que en una cena contaba un chiste, o, viste, entra, no, bueno, un día estaba, ¿no? Como, No hay más. hay un chiste que a mí me gusta, cómo se transforman las piedras en esmeralda, por ejemplo. ¿Sabes cómo? Cruzás Rivadavia. Cruzás Rivadavia. Una pelotudez de chiste que a mí me sigue. Bueno, Sí, para ese chiste no se necesita la imagen, nada más tu recuerdo de cómo está Piedras y Esmeralda en Rivadavia. Sí. Digo, eso, esa gracia,
ha sido reemplazada ese carrito cortito por el meme. Bueno, pero para mí lo que tiene, es verdad que fue reemplazado y también tiene algo que se le parece, porque podríamos decir que no se parecen en nada, pero tiene algo que se parece para mí, que tiene algo de lo mismo que volvemos al principio, que creo que debe ser lo que nos interesa a vos y a mí, que es lo que no sirve para nada, que es que no tiene autor, no tiene... Eso es el meme es una cosa, es una botella tirada al mar, y el chiste también no tiene quién lo hizo, una propiedad intelectual y nadie que haga guita con eso. Contar un chiste o mandar un meme es solamente querer hacer reír a alguien. Total. Es noble. Acabo de leer una novela justo que se llama Sequía, que te la recomiendo, donde es una novela que escribió un mexicano, que es una novela muy de humor, donde uno de las líneas es un estandapero al que lo persigue un supuesto autor. Entonces lo llama el chabón y le dice todo el tiempo, ese chiste que estás contando es mío. Y le dice, no, él dice, no, dice, se me ocurrió, no sé a quién se le ocurrió, es un chiste. Y el chabón le dice, no, deja de usar mis letras, deja de usar como esta idea de autoría, Sí. que está muy exacerbada en esta época. Todo el mundo, todo tiene un nombre propio, todo tiene una idea, pero que sí, que en el chiste, o también en los poemas un poco, se licúa, ¿no? Sí. No, y en la originalidad aparece como algo también que tiene que ver con lo productivo, porque, quiero decir, hacer algo nuevo significa algo nuevo para vender, algo nuevo para hacer, es un laburo nuevo, yo puedo hacer lo mismo. Claro, exacto. Como también el valor de la versatilidad en los actores, que no es necesario que tengan que hacer 1000 cosas, para mí, hacer uno. que Adam Sandler haga toda la vida de Adam Sandler. Que Lupi haga de Lupi siempre, que... Darín haga de Darín siempre. No me parece nada malo. Porque es el fucking Darín. Porque, sí, ya ¿qué va a hacer? Porque ¿qué más le vas a pedir? Ya se transformó en Darín. Claro. ¿Qué más querés que Quiero que se transformen de la Serna ahora. No, yo no puedo eso. Eso es espectacular. Esto todo tiene que ver con... Es linda esa idea de simplemente ser. Bueno, me parece que vamos a entrar, ¿no? Después de este aceleracionismo 2050, le calculo. Bien, más o menos. bien, si llegamos... En el 2050 como que va a haber, después de medio siglo, todo tiene su backlash, ¿no? Entonces como que va a haber, ¿viste? Como una vuelta a eso, a estar más tranquilo. La hiperproductividad que tenemos, en algún momento tiene que tener, ¿no? Su slow. Sí. Sí, para mí va a estar de moda no usar el celular, seguramente. Absolutamente eso. Yo no tengo hijos, ni creo que ya los tenga, pero nuestros hijos, los hijos de esa generación, no tengo dudas que los que nazcan en 2050 van a decir, ¡qué mierda el celular! Claro. Como dicen ahora, ¡qué mierda el cigarrillo! Claro. Y a mí me parecía fantástico. Cuando yo era chica, yo quería ser grande y fumar. Total. Quería salir de noche y fumar. Claro. Cuando yo tenía 10 años, en los 90, justo, había como en los 90 yo lo único que quería era salir de noche y fumar, y me compraba, me acuerdo, esos abanitos de chocolate y hacía que fumaba. Y ahora... Está todo mal. Y ahora a los pibes les parece horrible Claro. fumar, ¿no? En tu libro Carta a Jóvenes Poeta, al principio contás sobre un chico de la Villa Carlos Gardel que lee a Borges. A Borges. Y dice, no entiendo nada, pero es hermoso. Sí. Y a mí me encanta eso, y también lo pensé en algo relacionado con el humor, y cómo también puede pasar eso, que a veces uno no entienda el chiste, pero igual te causa gracia. Como que hay algo de cómo se dice, del estado anímico, del sonido, Sí. del ritmo, que te puede causar gracia, y medio que no sabes de qué me estoy riendo. O empieza como una maquinaria de muchas cosas que van pasando, y de golpe te reís. Total. Como que no tiene que ver con la razón. Exacto. Bueno, me parece que es un poco, podría ser como una de las formas de definir lo artístico, ¿no? Puede ser el arte. El arte, ¿no? El arte, todo tipo de arte, ¿no? Digo, bueno, no sé, estás parado frente a un cuadro y hay algo ahí que te está provocando, cuadro, o ves, viste, yo por ejemplo no tengo ninguna conexión con la danza, pero no sé, veo el Lago de los Cisnes y no sé qué está pasando, pero algo, no entiendo nada, pero veo que algo es hermoso, ¿no? Me parece que es como una conexión con lo bello que está mediado por la emoción. Y que me lo pregunto mucho, ¿no? Sobre, bueno, ahora la inteligencia artificial. Sí.
Vos le pedís a la inteligencia artificial que te haga un poema y te hace un poema. Los poemas que te hacen no resultan muy emocionantes. Y viste que las imágenes que te hace la inteligencia artificial tampoco, están perfectas, pero tampoco. Fui a ver el Gladiador 2 el otro día. Mira. Y me pareció muy buena, me pareció buena, ¿eh? ¿Sí? Una muy buena parte 2 de la parte 1 que me gusta mucho Gladiador a mí. Y la veo porque para mí hay una estética política del mileísmo y Gladiador que ahí hay algo que analizar. Pero bueno, Bueno, claro, el Imperio Romano, están en esa, claro. están en esa. El éxito de Gladiador tiene que ver mucho con los votantes de Milei, creo. Pero bueno, eso es para otro capítulo de política y arte. Pero hay algo de una batalla donde está claramente hecha por inteligencia artificial, ¿no? Y hay algo que no está emocionante, ¿no? Hay algo de la emoción de como decía el pibito de la Gardel, no entiendo, pero me pareció hermoso, porque no es el lugar de las palabras o el lugar de las imágenes, es esa aura, ¿no? Un aura. Algo más. Algo más. Bueno, Heidegger hablaba del aura, ¿no? Como un aura, eso algo más que no sirve, que tampoco se puede definir muy bien, y que también... Como el amor. Como el amor, exactamente, que nos la pasamos, pero también es difícil esas cuestiones, ¿no? En esta época donde todo tiene que ser explicado también, ¿no? Viste que hay una época donde yo tengo que entender todo. Y bueno, hay cosas que no entiendo. La verdad que hay cosas que no entiendo y hay cierta ansiedad con lo que no se entiende. No sé, me parece una buena clave de, bueno, yo esto no lo entiendo, no lo voy a entender nunca, y quedarse con la tranquilidad de igual que uno no va a hablar cantonés nunca, uno no va a hablar chino nunca, y vive con esa tranquilidad, ¿no? Sí, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, me parece que hay cosas del mundo actual que son medio incomprensibles, y que, bueno, uno no lo entiende. Y el amor, el humor... uno no lo entiende, pero lo vive igual, ¿no? O el arte. Sí. Una la vive igual por más que no lo entienda a veces. En los últimos años pasó algo, bueno, impresionante vinculado con el feminismo revolucionario, que tocó distintas como cuestiones relacionadas al humor en cosas que empezaron a dejar de ser graciosas, empezaron a cambiar, y siento que ahora, no sé, como que pega un poco la vuelta. Absolutamente. Pero también me impresionaba a mí como si fuera que desde que existió el mundo siempre fue todo igual, hasta hace muy poco, que fue un tiempo donde las cosas empezaron a hacerse preguntas y ahora medio que está como difuso todo. No sé cómo lo has visto vos en ese sentido relacionado con el humor. No sé, como también pensarlo desde lo artístico, como dejó alguna huella, no dejó ninguna, cambió algo. Ha cambiado, por ejemplo, yo siempre cuento esta anécdota que es que le pregunté a Daddy Brieva por Mirachi, por un sketch que hacían que era Penélope y sus dos maridos, que era un playback que hacían, que era como una burla estereotipada sobre los homosexuales de los 90, supongo. Y Daddy me dice algo que a mí siempre me interesó, era que él dice, yo lo dejamos de hacer, pero no porque me cancelen o me denuncien, sino que dejó de ser gracioso. Exactamente. Yo creo que hay algo también del humor que dialoga. Lo que sucedió también en Estados Unidos y acá también, que muchas cómicas eran feministas. Sí. Como pasó también que muchas escritoras eran feministas. Sí. Entonces, digo, también se dan como esas dos cuestiones, quiero decir, ¿no? También muchas que no, pero que hubo un planteo, porque creo que las mismas personas que hacían el humor se empezaron a plantear de qué se reían o de qué no se reían. Por supuesto que hubo un ala conservadora que empezó como a dictaminar o no la prohibición. Para mí la prohibición nunca es un buen camino, que lo creo respecto a lo que se puede decir como a lo que se puede hacer o no. Nunca creí que el feminismo viniera a solucionar el tema de la violencia o que que el ser humano radicara la violencia o la maldad. Lo que hacemos es formas
humanas de gestionar esa violencia, ¿no? Mm. No vamos no vamos a erradicar la tristeza ni vamos a erradicar la frustración del ser humano. Lo que hacemos es tramitarlas de Claro. manera interesante. Claro. Quiero decir, la discriminación contra los gays, los lesbianas, las gordas en este país, no sé si va a terminar algún día, porque sigue habiendo una hegemonía. Lo que intentamos es de tramitar esas discriminaciones que hay de maneras más vivibles. Entonces me parece que lo que sucedió en esa ola de feminismo fue justamente esa pregunta, ¿no? ¿Cómo dejamos de reírnos de estas personas para que se rían ellas también? ¿No? Claro. ¿Y de Claro. qué se ríen, no? ¿Qué sé yo? Yo siempre fui gorda, más o menos gorda, pero siempre estuve dentro del espectro gorda. Más o menos siempre. Bueno, de mí se rieron toda la vida. No pararon de no hubo persona ni cómico que dejó de reírse de mí. Yo también me reía de mí en algún sentido, pero también eso está todo confundido. Un ser humano tampoco es compartimentos estancos. Un día te reís de vos, otro día llorás de vos. Claro. Otro día te Claro. querés matar y otro día sos la persona más No te importa, otro día. que otro día, claro. Me parece que también la prohibición de eso, creo que en las narrativas sociales del humor argentino también pasó eso. Un poco nos reímos de eso, un poco, bueno, también el chiste con las travestis, Sí. las drag, ¿no? Siempre es un chiste, Sí, ¿no? sí, sí. Te comiste la traba, no te comiste la traba. Sí. Bueno, y las metáforas radicalizadas, violentas, homofóbicas, que incluso por parte de la narrativa política, de los discursos políticos, ¿no? A mí me parece que nunca está mal ese debate cuando provocan imaginación y provocan discusión y abren. Obviamente es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda de esas discusiones es siempre el lado más fácil, la prohibición. Bueno, ahora no se hacen más chistes con esto. Bueno, una mierda. No, el sí, camino más seguro para que se sigan haciendo chistes, ¿no? Pero me parece que tampoco se puede evitar esas dos caras de la moneda. No se claro. puede evitar poner una discusión o una polémica sin que haya una parte más conservadora. Qué sé yo. A mí me parece que los saldos de esas polémicas que se dieron en el 2018, 2017, fueron súper positivas porque nacieron un montón de nuevos chistes, nacieron un montón de nuevas formas de reírse. No se murieron las otras porque siguen. Yo acabo de ver en Susana Jiménez a uno de los Midachi que sigue siendo el mismo personaje que en los 90. Sí. Digo, y La esto Tota. convive, la Tota, exacto, no me salió el nombre, la Tota. Eso convive, pero convive con, por ejemplo, no sé, un montón de cómicas gordas que yo veo y que me hacen reír y que me encanta verlas. Sí. Nunca se ríen de las flacas, pero bueno, eso ya llegará algún día. Deberían. Un día debería, pero no va a suceder eso. No va a suceder eso porque acá se juega algo de lo subalterno siempre, ¿no? De ahí algo hegemónico y algo subalterno. La carnavalización, los procesos de carnavalización, donde el humor es estructurante, ese proceso de carnavalización, tiene que ver con lo de lo que te podés reír, ¿no? La carnavalización es el carnaval en la Edad Media era el momento donde toda esa tensión de los súbditos en el feudalismo podían reírse de aquellos que tenían todo, ¿no? Claro. El capitalismo crea subalternidades más no tan claves, ¿no? No tan rígidas. Sí. Entonces me parece que hay algo del humor donde es la posibilidad de reírse de lo hegemónico, y eso apareció muchísimo en los últimos años, ¿no? Sí, claro. Sí, y de hecho, bueno, yo lo comenté, ya lo comento siempre, pero que en un momento en Twitter, durante la pandemia, había un hashtag que era cosas de hetero. Sí, Que era buenísimo. que era como una burla del paqui que no había existido nunca en la historia y era muy Nunca. particular. Sin embargo, ¿cómo era la frase exactamente, Gaby? Me vas a decir vos que está en tu libro. Sí. Que es, nunca, no se le gana al amo con las herramientas del amo. La de Audre Lorde dice, no se puede derrumbar la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Claro, y lo pensaba también en cómo el humor ahora que gobierna Milei y que tiene como una mirada claramente sobre chistes sobre
no sé, clases sociales, sobre pobreza, sobre marginales, Total. sobre colectivos vulnerables, contra trolos, contra Sí, todo. lesbianas, contra todos. Sí. Y que a veces aparece intentos de vencer con las mismas herramientas. Y sí, son ejercicios. Yo creo que no sé si, la verdad que, no sé, no puedo, lo que piensa Audre Lorde con esa frase, lo que quiere decir es, no lo transformemos en lo mismo que quisimos vencer. Total. Como decir, bueno, queremos vencer, como decir, en realidad dice, no quiero destruir esta casa para hacer otra igual, pero conmigo. No quiero imponer otra hegemonía. Se trata de una idea que en este siglo ya, que es pensar el mundo de otra manera, ¿no? Entonces me parece que a veces las herramientas están ahí, también es cómo se usan y también, sobre todo, para quiénes se usan, ¿no? No sé, hay chistes que a mí me causan gracia, que si les cambias los protagonistas en mujer varón no me causa, no es lo mismo. No aparece el efecto. No aparece el efecto, porque el efecto es todo, es el contenido y es la forma. Ahora viste que se habla mucho de forma y contenido. Sí. Y me parece que yo no pienso las dos cosas. Bueno, a mí me gusta la poesía. No, una palabra para mí no es una palabra en su forma y su contenido, sino cómo se mueve, ¿no? No está escindida de eso, sino que es las dos cosas, ¿no? Claro. En tu libro, tu último libro se llama Aquí Argentina, Crueldades Políticas y Mariconerías. Hay algo, bueno, en principio lo que pensaba era que el título ya es paródico. Sí, es una parodia. Sí. Y que tiene ya como tu esencia que tiene que ver con todo el tiempo. A mí me pasa algo que es que vos lográs algo que en principio es de solemnización y siempre todo tiene como un carácter humorístico, sí, simpático, porque querés acercar y también lográs conmover. Gracias. Y eso es una cosa muy compleja, que es parecido al humor en el sentido de, desde una distancia, yo puedo hacer que otra persona, sin tocarlo ni nada, generarle algo. Exacto. Y eso es un revalor que no sirve para nada y sirve para un montón de cosas. Para todo. No sirve para nada, pero sirve para todo. Bueno, y que este libro también tiene como mucho de nuestra cultura y pensaba qué lugar para vos ocupa el humor en nuestra cultura como... Bueno, como muy fundamental, ¿no? Bueno, ahí empiezo, el libro empieza con ese Aquí Argentina, que es un poco una parodia de la Kiko Skin. Sí, de Marvis. De Marvis, mezclado con Federico Peralta Ramos, sí, ¿no? Federico Peralta Ramos reunía todo lo que nos gusta. Era profundo, era humorístico, era un poeta que estaba en el programa de Tato Bores, haciendo humor lo de Tato Bores, y que también reunía ese poema que a mí que también es estructurante del libro, A mí me gusta acá, ¿no? A mí me gusta acá, ¿no? Y el acá, vos sabés que encima de Federico Peralta Ramos dicen que el acá era... es el bar que está ahí, el bar que iba a ser siempre él en San Martín, se me acaba de... Florida Garden. Florida Garden. El acá ni siquiera era Buenos Aires, el acá era Florida Garden. Claro. Él iba todo, y parece que encima, y vos sabés que hay otra cosa de Federico Peralta Ramos, estar del tomate. Sí, lo escuché. Parece que eso es de Federico Peralta Ramos. Lo cuentan en el documental de Frenkel. El documental que dice que él pedía comer tomate. Todos los días pedía un tomate de la mitad con orégano. Eso. Entonces decía, es riquísimo aparte. Está el tomate. Y arranca con del tomate porque, claro, el chaval estaba re loco. Hay algo de eso también. Hay algo de eso. Entonces me parece que, la figura de Federico Peralta Ramos, para mí es una figura, y ese me gusta acá, es una figura que puede estructurar una línea de la cultura argentina que también, una Echeverría, una Borges, sí, una Sarmiento, una Perón, en el sentido de esta idea del chascarrillo, del chiste, de a Menem también, ¿no? Total. Con muchísimo humor sobre sí mismo. Claro. Exacto. Bueno, sin lugar a dudas, es una de las mejores cosas que tenía. Me parece que, volviendo a Lamborghini, es súper estructurante y es una forma también de entender y de entender una forma de relacionarse,
¿no? Y una forma de hacer política también, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Sí. Una forma, ¿no? Si la política se transformara cada vez más en esta nueva, y tiene una idea, ¿no? En ya no tratar de convencer, sino de contagiar o de conmover, que me parece que son las herramientas que usó la ultraderecha, Sí. Contagió y conmovió, Total. de alguna manera. Sí, Me con el enojo también, ¿no? Exacto, me parece que hay una clave de cuán solemne se pusieron algunas cuestiones y eso estuvo mal, ¿no? Claro. Estuvo re mal esa solemnidad hipster. Total, sí. Hubo una solemnidad hipster condenatoria de todo lo que no hay que tener miedo de decir que así sucedió, ¿no? Y bueno, y también una pregunta más existencial, ¿no? ¿Uno para qué está en la vida? Bueno, uno está en la vida, como dice Ofelia, que yo estoy en esa línea ¿no? Para descansar, trabajar, descansar, comer, ser feliz y para mí reírse. Y reírse, ¿no? Uno también está en esta lengua, yo lo reestructuraría y en mis términos diría, uno está en esta lengua y nació en el castellano para reírse, un poco como se reía el Quijote. Sí, me parece que eso. Gracias, Gaby. No, por favor. Muchas gracias.